quiero darles las bienvenidas a todos los presentes y a aquellos que nos están siguiendo en forma digital. Este es el primer panel de este foro y es un honor para mí poder moderarlo con este distinguido grupo de panelistas. Primero de todo quiero agradecer a todos los organizadores del evento, en particular al presidente Leonel Fernández, que siempre nos inspira en el debate de las ideas y a poder buscar soluciones a los problemas acuciantes que enfrentamos. Todos los organizadores que han trabajado, Daniel, Natalia. Bueno, primero de todo quiero hablar, el tema de hoy es la perspectiva global, desafíos y oportunidades en un escenario incierto. Quiero hacer una breve introducción antes de pasar a los panelistas y recordar que esta pandemia ciertamente ha tenido un devastador a nivel global en todo el mundo. Si hablamos un poco desde el punto de vista económico, el Fondo Monetario Internacional declara que ha sido que a nivel global hemos vivido desde la crisis de la Gran Depresión de los años 30. La contracción económica ha sido de 4.4%, con un efecto negativo en todos los países, con algunas excepciones, como en el caso de China, que logró un crecimiento del 2.3%. Esto ha afectado a los países desde el punto de vista de endeudamiento, como bien lo expresó el presidente Fernández, desde el punto de vista de desempleo, de pobreza. Ha aumentado el número de personas que viven en extrema pobreza en el 2020 a más de 100 millones de personas y se estima que al terminar el año actual va a llegar a 150 millones de personas. Esto significa personas que viven con menos de $1.90 por día. También hemos tenido consecuencias devastadoras en el ámbito de la salud, donde 5 millones de personas han muerto como consecuencia del COVID, millones de personas han sido infectadas. También, y todavía continuamos con los efectos de esta pandemia en el ámbito de la salud, salud mental. En el ámbito de la educación, 1.600 millones de estudiantes han sido afectados por esta pandemia, en particular en los países subdesarrollados que no cuentan con la tecnología para poder seguir la educación de forma a distancia. Estos son algunos de los números que les quería dar, algunos de los desafíos que enfrentamos, pero también en los momentos de grandes crisis, en mi opinión, se presentan grandes oportunidades para hacer los cambios que necesitamos desde el punto de vista de la tecnología, poder romper con la brecha tecnológica, el punto de vista de la cooperación, que es tan importante hoy más que nunca. Al enfrentar una crisis global necesitamos soluciones globales. Por eso este panel y este foro es tan importante para poder no solamente analizar la situación que estamos viviendo para buscar soluciones a futuro a esta crisis que nos afecta, pero que también nos da esperanzas de poder lograr el futuro. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a nuestra primera expositora, María Ángela Parra Lancourt, que es la jefa del Departamento de Asuntos Económicos UNDESA de las Naciones Unidas, y contamos hoy con el honor de su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es realmente un honor estar aquí. Soy la jefa de una de las unidades de financiamiento para el desarrollo en el Departamento Económico y Social de Naciones Unidas. Y hoy realmente tengo que decirles personalmente, estoy muy emocionada porque he venido antes a este foro y he presenciado, y esta es la primera vez que me invitan a presentar y realmente me emociona mucho. Le agradezco mucho a Mario Báez, al presidente y a todos. Bueno,
Empecemos entonces con lo que estábamos hablando. Estamos mirando cuáles son las perspectivas mundiales, qué es realmente lo que está pasando y que no es solamente en América Latina, sino en general. Entonces, empecemos de una vez con la presentación. Muchas gracias. Voy a hablarles hoy de tres partes. Voy a hablarles de lo que significa la pandemia en términos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 que precisamente en el 2021 tendría que haber sido el primer año de la década de acción, de realmente trabajar muy duro para empujar los objetivos de desarrollo sostenible, y llegó la pandemia y claramente empezó a cambiar las cosas. Como ya mencionaron antes, tenemos una recuperación afortunadamente este año y el próximo, pero es demasiado divergente. La desigualdad que ya de por sí teníamos muy fuerte de la última década se ha disparado. Y en nuestra oficina lo que estamos trabajando y venimos trabajando con el secretario general desde el año pasado es qué se puede hacer en financiamiento para el desarrollo, cómo se puede hacer más rápido y digamos qué se puede ofrecer en muchos sentidos. Entonces empecemos con la primera parte. ¿Qué ha pasado con la Agenda 2030? Como ya lo he mencionado antes, la pandemia fue realmente dramática. Como pueden ver en la diapositiva, la caída del nivel de desarrollo humano fue realmente drástica. Todos los años, incluso en la crisis del 2008-2009, se mantuvo un cierto crecimiento, pero en este momento la caída fue brutal. El año pasado y este año la caída ha sido brutal. En muchos sentidos, como ya lo mencionaron, aunque la pobreza venía cayendo en América Latina, en todo el mundo, diferenciado, definitivamente eso se paró. Esa tendencia positiva de la caída de la pobreza se cayó. Es difícil ver a quién corresponden cada una de las líneas, pero tenemos… no alcanzo a ver bien. Perdón. Bueno, sigamos. Sabemos que realmente eso fue muy dramático, muy dramático. Sigamos a la siguiente. También tenemos el tema de cambio climático, que afecta muy desigualmente a los países. Afecta mucho más a los países en desarrollo, y las probabilidades de que el Producto Interno Bruto tenga una caída entre más avance el cambio climático es mayor para los países en desarrollo. Y los riesgos ecológicos no son solamente graves, sino que también están asociados con vulnerabilidad social. En todas las regiones en las que tenemos mayores riesgos ecológicos, también tenemos alta desigualdad en desarrollo humano, también tenemos alta desigualdad de género, y también vamos a tener la población más grande de niños. Quiere decir que vamos a tener menos adultos, población económicamente activa, que va a contribuir mucho más población que necesita recursos y que no la va a tener. Y además de todo, aunque ya teníamos un problema grande de financiamiento, esto ha aumentado significativamente con la pandemia. Las crisis humanitarias, que además no solo han seguido avanzando antes de la crisis, por guerras en muchos sitios, con el COVID realmente se ha disparado. Y aunque muchos países están tratando de proporcionar recursos, no lo hacen en la facilidad o en la rapidez que se necesita. Y esto, digamos, el problema más grave es que los países desarrollados
sobre todo los que tenían grandes programas de protección social, han podido realmente apoyar a sus poblaciones. Los estímulos que han sido muy, muy grandes. Además, en China, por ejemplo, también, como ya dijeron, se recuperaron muy, muy rápido. Estados Unidos en este año también va a tener un crecimiento muy positivo. Y el crecimiento positivo va a ser también en América Latina. Sin embargo, es importante saber que este crecimiento positivo es casi que solo compensar la caída que hubo el año pasado, que fue realmente dramática. Aquí además lo que pueden ver es que el crecimiento mundial, países como China, Estados Unidos están creciendo más arriba del crecimiento mundial en el 2021, pero ni Europa, ni África ni América Latina están creciendo a ese nivel, están creciendo más abajo. ¿Y por qué? Porque claramente tienen restricciones fiscales, tienen restricciones de deuda, tienen restricciones de acceso a los mercados de capitales, y aunque ha habido, como ya saben, muchas políticas del Fondo Monetario, mucho apoyo internacional, realmente no ha logrado que haya un estímulo fiscal en los países. Y además el tema grave es las vacunas. Estamos hablando de riesgos y realmente las vacunas están llegando de manera supremamente desigual. En este gráfico pueden ver que por 100 personas se han dado 100 dosis de vacunas en Estados Unidos. En China acaba de dar un push muy fuerte para vacunar a todos su población. En Europa también, por lo menos cada persona tendría una vacuna, una dosis de la vacuna, pero ustedes ven África, ¿dónde está? Ni siquiera menos de 20 personas de cada 100 tienen una dosis de vacuna. En Asia también es menor. Y si seguimos pensando en cómo va por ahora la vacunación y el próximo año, los países desarrollados, de alto ingreso, el 85% de la población es posible que esté completamente vacunada con las dosis apropiadas. Países de ingreso medio y de ingreso bajo, básicamente sería 66% de la población, pero esto, si ustedes sacaran China de claramente para países de ingreso medio e ingreso bajo, estaríamos hablando de una proporción de la población mucho menor. Y el problema con esto es que claramente vamos a seguir viendo lockdowns, vamos a seguir viendo respuestas muy diferentes en diferentes países, y esto va a seguir siendo un riesgo muy grande. Ya habíamos hablado aquí del tema de la deuda. El tema de la deuda externa no solo empezó con la pandemia. Antes de la pandemia, en marzo del año 2020, casi 40% de los países que clasifica el Fondo Monetario Internacional, de países de ingreso bajo, estaban en alto riesgo o en riesgo de tener una crisis de deuda. Esto se ha vuelto aún más grave, ha afectado sobre todo obviamente a los países que están afectados con el tema del turismo, porque el turismo no volvió, y el turismo incluso puede que vuelva, pero inmediatamente pasa cualquier cosa, cualquier noticia, no se recupera, y realmente no se ha recuperado. Los países en desarrollo, como mencionaba el presidente y también Marcela, tienen una tasa de deuda externa muy elevada. Y aunque no hemos visto todavía en Naciones Unidas estuvimos hablando el año pasado, el secretario general, llamando la atención a que si no actuaban de inmediato, el tema iba a ser una cascada de crisis de deuda,
una cascada que realmente pondría a la economía mundial en una situación muy difícil. Y por eso Naciones Unidas el año pasado hizo un par de conferencias mundiales sobre estos temas, e incluso otra este año, y el secretario general estuvo empujando por detrás para que se hicieran políticas como los derechos especiales de giro, que finalmente se hicieron este año, como vamos a ver ahora. También se hizo esto no lo he visto nunca en español, Debt Service Suspension Initiative. Empezó el año pasado, pero el problema con esta suspensión del servicio de la deuda es que solamente se abrió a los países de ingreso bajo, no a los países de ingreso medio. Y como vimos, los países Small Island Development States, sí, tampoco lo había dicho en español hace mucho tiempo, mil disculpas, tienen un problema de deuda muy grande y no clasifican por temas de ingreso a estas ayuda que ofreció el Fondo Monetario el año pasado, y que el grupo de los 20 también decidió que se termina ahora en diciembre. El secretario general estuvo empujando porque al principio esta medida iba a ser solamente muy temporal. Cuando se discutían estos temas el año pasado, siempre se hablaba de tener de esperemos porque esta crisis puede ser muy rápido, esperemos porque es posible que nos recuperemos en un mes. Hubo siempre esta sensación de que la crisis no podía ser tan grave. Nadie esperaba que la economía mundial se cerrara, nadie esperaba esto. Y la respuesta política y la respuesta financiera fue bastante similar, muy despacio, en contraste con lo que hicieron los países desarrollados en sus propios países. Los libros de economías los botaron a la basura. Los libros que decían que no se puede gastar, que hay que tener toda clase de precauciones, de inflación, por ejemplo, desaparecieron. Fue realmente un año muy especial en ese sentido. Desafortunadamente, y ese es uno de los riesgos que tenemos en este momento, están encontrando nuevamente los libros de macroeconomía, y la inflación está aumentando, claramente está aumentando. Se pueden pensar en muchas razones. Los restaurantes solo pueden tener poca gente, la inflación está aumentando, pero si volvemos otra vez, si no aprendemos en este momento de la crisis europea, si no aprendemos del efecto negativo que tuvo la austeridad, en un momento en que no es solamente un país o dos o una región que se puede argumentar que tuvo políticas macroeconómicas muy laxas, como se podía haber argumentado en el pasado, sino es todo el mundo que depende de las tasas de interés que estén bajas. Si empiezan en este momento, como ya dijo el presidente, la Reserva Federal, a aumentar las tasas de interés, el riesgo es muy grande. Y esto es tan grave que incluso el Fondo Monetario Internacional, que suele ser no necesariamente el más liberal con estos temas, argumentó y sigue argumentando que no se deben tomar medidas de austeridad que puedan frenar esta recuperación. Esta recuperación es una recuperación muy diferente. Hoy estaba leyendo en el periódico también que estaban hablando de comparar esta crisis con la crisis de los 70s. Y pensando es similar porque también hubo una guerra, porque también hubo unos temas políticos. No sé, yo pensaría, y puedo estar equivocada, cada economista tiene una opinión sobre la inflación, pero pensaría que ese es un riesgo muy grande que se corre si realmente se hace demasiada hincapié en la inflación en este momento. Bueno, como ya mencioné, el tema de financiamiento para el desarrollo se volvió central para Naciones Unidas. Naciones Unidas en un momento dado se volvió
central para hablar de temas financieros. El año pasado tuvimos la primera reunión de ministros de finanzas en Naciones Unidas y fue realmente poner a Naciones Unidas como único como grupo que puede realmente traer a todos los países a discutir incluso temas financieros. Finalmente, a través de esto y obviamente al Fondo Monetario, el liderazgo del Fondo Monetario, se aprobó una nueva alocación de derechos especiales de giro, que es la más grande que se ha hecho. Si ustedes vieran el gráfico de cuántas se han hecho en crisis anteriores, esta se sale del gráfico, es realmente la más grande. Pero como ustedes ven en este gráfico, la porción que llega a los países en desarrollo es muy pequeña. Estados Unidos recibe una gran cantidad y los países en desarrollo y sobre todo África están realmente muy pequeños en este gráfico. Se está haciendo muchísimo para tratar de que eso sea diferente, para usar esta liquidez que trae los derechos especiales de giro para adquirir vacunas, para poner vacunas en los países que las necesitan, no solamente comprarlas, sino también toda la logística. Pero no es fácil porque son reservas internacionales los derechos especiales de giro y en ese sentido cada país puede tener restricciones de cómo se usan. Hay dos fondos que está haciendo el Fondo Monetario para dar estos derechos especiales de giro a los países que más lo necesitan. Uno que siempre ha existido desde hace ya un tiempo, que es el de la pobreza, el PRGT, y lo están realmente impulsando. Pero nuevamente el tema son los países de ingreso medio. Los países de ingreso medio como Latinoamérica tienen la proporción más grande de pobreza que tienen todos los países. Entonces, considerar que porque al final del 2019 eran países de ingreso alto o ingreso medio y por eso no deberían recibir ayuda, realmente no tiene mucho sentido. Eso lo ha estado impulsando el secretario general, medidas de vulnerabilidad, y en su último informe de la agenda común para los próximos 30 años, cómo nos vemos en el 2050, se dice precisamente eso. Tenemos que apoyar a los países de ingreso medio y no solamente a los países de ingreso bajo y simplemente usando ya no el Producto Interno Bruto como lo más importante, sino con medidas de vulnerabilidad. También se está haciendo un nuevo fondo en el Fondo Monetario que es para resilience y vulnerabilidad, que realmente está hecho para los países de ingreso medio, para países Small Island Development States. Y obviamente es una gran discusión porque en el fondo dicen no podemos, los países de ingreso medio son muy diferentes, tenemos a China, tenemos a América Latina, también tenemos muy pequeños. Hay una gran discusión al respecto, pero se está moviendo mucho eso. En el lado de la deuda externa, la suspensión del servicio de la deuda termina ahora en diciembre. El secretario general ha propuesto que se prolongue hasta el año próximo, pero en las discusiones del grupo de los 20 no parece estar en la agenda esta consideración, porque quieren darle el espacio al tema del Common Framework, de este framework común que realmente permitiría que la deuda externa de cada país sea manejada en un marco común para facilitar de alguna manera que los países no tengan que negociar a puerta cerrada con los acreedores. Este marco común también del grupo de los 20 apoyado por el Fondo Monetario tiene el problema es que para poder participar los países tienen que de alguna manera
ofrecer los mismos términos a todos los acreedores. Eso significa que sus deudas con el sector privado y su crédito, su rating de crédito se va a ver afectado. Y el resultado de esto es que aunque haya 73 países de ingreso bajo y también esto pudiera incluso ser abierto a los países de ingreso medio, solo 3 países han participado. Y la mayoría de los países de ingreso medio han dicho, nosotros no vamos a perder la posibilidad de participar en los países, en los mercados internacionales, porque las calificadoras de riesgo no están viendo realmente este mecanismo de ayuda a los países como algo extraordinario que realmente les haría funcionar mejor y poder pagar muy rápido, sino que lo están viendo como cualquier posibilidad de default. Y esto es muy serio, es muy grave y realmente deja un poco en vilo qué puede pasar en términos de deuda externa. Bueno, básicamente ahora quiero hablar de lo que estamos haciendo en Naciones Unidas en mi oficina. Estamos hablando de cómo vamos a tratar de que el sector privado también tenga mayores posibilidades de participar en esto. Se ha hablado hace mucho tiempo de invertir en los objetivos de desarrollo sostenible. No hay realmente métricas que permitan saber cómo, si realmente la inversión es en inversiones que realmente van a beneficiar los objetivos de desarrollo sostenible. Es muy difícil y realmente, aunque el sector privado está teniendo mucha buena voluntad y está tratando de hacerlo, también hay claramente mucha propaganda relacionada con esto. Sí, estamos en greening, pero realmente es simplemente ponerle un nuevo vestido a algo que igual estaban haciendo. Entonces, en nuestra oficina coordinamos un grupo de 30 CEOs de compañías financieras muy grandes que están trabajando en una serie de proyectos para tratar de que la inversión financiera privada también beneficie los objetivos de desarrollo sostenible. Obviamente esto no quiere decir que la inversión pública no sea lo más importante, pero bueno, hay que aprovechar de alguna manera y también apoyar el impulso que se está haciendo para acabar el cambio climático tan rápido que estamos teniendo. Y este año sobre todo, que vamos a tener COP26. Bueno, uno de los instrumentos que estamos haciendo es un fondo, un nuevo fondo que realmente solamente acepta inversiones que no tienen fossil fuels, que no tienen petróleo, que no incrementan las emisiones. Tenemos también un fondo de inversión pública privada de infraestructura. Y también quiero invitarlos porque la próxima semana, el martes y el miércoles, tenemos una feria, la Feria de Inversión de Financiamiento Sostenible, en donde la República Dominicana, Pakistán y Ruanda van a estar presentando proyectos, van a estar conversando con inversionistas. Y la idea es los países pueden tener proyectos muy buenos y Naciones Unidas y el grupo de la Alianza de Inversiones Globales para el Desarrollo lo que hace es tratar de que los proyectos que tienen reciban entrenamiento y reciban como todo lo que se necesita para presentar un proyecto a un inversionista, porque las ideas pueden ser muy buenas, pero si no están presentadas con un plan de proyecto financiero, no van a realmente atraer a los inversionistas necesarios. Entonces, los dejo con la invitación a la feria del próximo año, la próxima semana. Y bueno, les agradezco muchísimo y me disculpo, pues no hablo español mucho en estos temas, pero no podía dejar la oportunidad de hacerlo hoy.
Muchas gracias. Muchas gracias. No, quédate ahí sentada. Muchas gracias, María Ángela, por la excelente presentación. Nos ha dado un panorama muy profundo de la crisis que vivimos con números concretos, pero también nos ha hablado de soluciones, no solamente por parte de las Naciones Unidas, a quien representa, sino también de otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y otros, pero también es muy interesante lo que mencionó sobre la necesidad del sector privado de participar en la solución, lo que llamamos las APPs, las asociaciones públicas privadas, para poder lograr una solución. Ahora vamos a abrir el debate con el resto de los panelistas que hoy nos acompañan. Tenemos un grupo que representan distintos lugares a nivel global, Europa, Estados Unidos, América Latina y China. Nos acompañan hoy Juan Luis Cebrián, que es el ex director del prestigioso periódico El País en España. También contamos con Mark Fierstein, que es asesor principal de USAID. Raúl Félix, que es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Sergio Vitar, que es miembro de la Junta de Asesores de IDEA. Y Wan Hua, que es subsecretario de la Fundación para Paz y Desarrollo en China. Les voy a pedir a cada uno de ellos que comiencen con una presentación breve, no más de 5 o 10 minutos. Podríamos comenzar con Juan Luis Cebrián y luego pasamos al próximo expositor. La idea es tener tiempo, si nos da, para hacer algunas preguntas específicas de seguimiento. Muchas gracias. Again, I very much appreciate the opportunity to join all of you, at least virtually. And I very much regret that I and others cannot make it to New York, which is my place of birth. But I would have very much enjoyed sharing New York pizza and bagels with all of you and perhaps seeing a New York Mets games. But I think we can all agree to maybe perhaps to meet next year for that. And pizza and bagels are always good in New York, but the Mets are a bit more unpredictable. Now, President Biden has said that all politics is personal, and particularly international relations. And that has particular meaning for me as I participate in this panel and look at the agenda to come for this event. Now, let me explain what I mean by that. I took an interest in Latin America in the 1980s when I was in college. And one of the classes that most influenced me was a history class about revolutions in Latin America. And I had to choose a book to present to the class. And I chose a book called Transición, Socialismo y Democracia, la experiencia chilena. I'm not sure if you all could see it, but it was written by Sergio Vitar. It was published in 1979. It was actually the first social science book that I've ever read in Spanish. And if you told me then that I would someday sit on a panel with Sergio Vitar, I would have thought that was pretty cool, or chévere, as they used to say in Chile back then. Now, also back in the 1980s, I met the now president of one of the sponsors of this event, UNCLORE, of course, referring to Leonel Fernandez, President Fernandez. We met in 1988 at the Democratic Convention in Atlanta. He was then a senior advisor to Juan Bosch. And I knew at that point that Leonel was presidential timber. And another sponsor here, Daniel Tovato of IDEA, we also met in 1988, I think, somewhere in Central America. And I think what this tells you is that they are all super experienced, or it tells you they've been around too long. Now, I, on the other hand, am just getting started in my career. Now, when I met Daniel and Leonel, I was working for NDI, the National Democratic Institute, an organization that promotes democracy overseas. And I just finished a year working as a journalist in Mexico. Now, if you were involved in democracy promotion at that time, so late 80s, or if you were a journalist then, it was a hopeful and exciting time. Democracy was spreading rapidly. There were numerous democratic transitions in Latin America. They were then followed in the
States. In the subsequent years in Europe and elsewhere, and press freedoms were expanding around the world. And today, of course, we're in a very different environment. We're experiencing, the world is experiencing democratic backsliding. Freedom House has noted this is the 15th consecutive year of decline in global freedom, and nearly three in four of the people in the world live in a country that experienced democratic deterioration last year. And this is obviously, disheartening for someone who's worked on issues of democracy for a few decades. And I had the privilege of working with the Democratic opposition in Nicaragua in 1990 when they defeated Daniel Ortega, and it was a historic and hopeful moment. And of course, we now know what's happening in Nicaragua. I had the opportunity to work with the Democratic opposition in Panama in 1989. And at that time, the Venezuelan government was a Democratic ally. And of course, we all know what's happening in Venezuela now. But that said, not all the trends are bad. I also had the privilege of working with Sergio's colleagues in Chile on the referendum on Pinochet General Pinochet in 1988. And of course, Chile has been one of the most successful economic and democratic models in the region since then. We're also grappling, as we know, with a prevalence of misinformation and disinformation. There are just new and easier vehicles to peddle misinfo and disinfo. So those negative trends are making it harder to tackle the leading global challenges of our time. And at USAID, in the Biden administration, three of our top global priorities are combating corruption and autocracy, ending the pandemic, and combating climate change. And defeating COVID, combating climate change are ultimately issues of good governance. They require transparency and they require faith in institutions. So in so many ways, the Biden administration's development agenda hinges on our success in helping countries to promote transparency and push back against autocracy. Now, President Biden has noted that we are at an inflection point between those who argue that autocracy is the best way forward and those who understand that democracy is essential to meeting challenges like COVID and the fourth industrial revolution. Now, solving challenges like COVID and climate change require effective, representative, transparent governance. And to that end, the Biden administration has made countering corruption a centerpiece of our domestic and international agenda. And that means combating illicit finance and tax havens. It means bolstering asset recovery. It means supporting the transparency of the global financial system. Now, here at USAID, Samantha Power, our administrator, has established an anti-corruption task force to integrate anti-corruption efforts into all of our work. Because we know that foreign assistance can only be provided and effective in environments that are not characterized by corruption. Corruption weakens institutions, it compromises delivery of medical supplies and economic relief, it increases poverty and exacerbates income inequality. So the hallmarks of our development model at USAID are transparency, respect for human rights, and sensitivity to local conditions. So we equip citizens to hold their governments accountable. We help countries create local jobs and develop vibrant private sectors and fuel economies in the longer term. We support investigative journalism around the world. We defend truth. We work to fight misinformation. And around the world, regrettably, we're seeing misinformation weaponized by corrupt and malign actors. So at USAID, we seek to strengthen partners who share our democratic values, and that means identifying and working with reformers in government, or empowering civil society advocates, or partnering with private sector actors who are striving to advance economic equity. Now, the effort to fight the COVID pandemic, I think, is a good example of good governance, of the importance of good governance, and the threat of misinformation and disinformation. Now, we have the tools to defeat COVID, vaccines first and foremost, testing, masking when necessary, but misinformation, disinformation are undermining that effort, including in this country. Now, we recognize, obviously, that an outbreak anywhere can threaten lives everywhere. So our administration has donated vaccines to 100 countries. President Biden has committed to sharing more than 1.1 billion doses with the world. We've supported all types of COVID-related relief in more than 120 countries,
providing life-saving medicine, PPE. We boosted testing in 60 countries. And we have long-standing programs to strengthen health systems. It's basically health governance, if you will, because vaccines, it's not just a matter of sending a country vaccines. They need to be distributed efficiently. They need to be administered quickly. Testing needs to be widespread. There needs to be access to treatments. And we all know, as we heard from the previous presentation, that the Latin American region has really been hit disproportionately hard by COVID, and it's really taken a toll on the economy there. The good news now is that the region has been accelerating its vaccination programs, and that augurs well for an economic rebound. Though the after effects are going to be with us for some time. Lost school years, growth in inequity, and economies adjusting to a more virtual world, which is going to create haves and have-nots. Now, while COVID presents an immediate challenge and crisis, climate change poses an existential crisis threatening lives, health, economic progress, and really our survival. For years, we've had to deal, with those who've denied the existence of climate change. And that's still a problem, but arguably less so, because it's hard to ignore what's happening around us. We experience extreme weather events around the globe, it seems, on a daily basis. Just here in New York City, we had devastating hurricanes a few weeks ago. 13 people in New York City drowned in New York in flooding from Hurricane Ida. And again, the Latin American region is hit disproportionately hard by climate change, with harsher, longer droughts, longer hurricane seasons, rising sea levels and temperatures. And ECLAC estimates that by 2050, climate change impacts will cost up to 5% of the region's GDP. Now, this doesn't have to be our future, though. President Biden recognizes that we must take immediate steps if we were to have any hope of holding to the 1.5 degrees of the Paris Climate Agreement. And he's elevated climate to a core priority for U.S. foreign policy and national security. As you saw this week during the UN General Assembly, President Biden announced he's going to work with Congress to double the climate finance that the United States provides for other countries. In April, he announced our ambitious new goal under the Paris Agreement to reduce greenhouse gas emissions by 50% below 2005 levels by 2030. And USAID, we're doing our part. We have climate programs in 45 countries. We work to develop international markets for clean technology and climate-friendly solutions. We help mitigate effects of climate change. And we do deliver humanitarian assistance after disasters. But we're hoping for successful in the former efforts, that latter effort, that need to provide humanitarian assistance will be diminished. So if my fellow students from the 1980s and I were in college today and reading the most recent books by Ciro Bitar or other social scientists and political figures, how would that curriculum and discussion compare to the 1980s? Well, I think we'd still be talking about threats to democracy, in this case, the new tools that autocrats have. American students would view the fight for democracy as not something that happens in other countries, but one that needs to be waged here in our country as well. I think we'd all be more worried about misinformation and disinformation and the outlets that spread it. And I think we'd still be talking about inequality and racial justice, though with greater consensus perhaps around the value of capitalism and the needed reforms, the reforms that are needed to deliver gains for as many people as possible. I'd hope also that we would be less ideological and more pragmatic than we were then about finding solutions. And in a polarized world, perhaps we'd be Biden-esque in looking to work across party lines. I think we would be more cognizant about our role as stewards of the planet. And finally, I think we would have better solutions because we would be a more diverse group than we were in the 1980s. And that would bring in different perspectives and lead us to stronger and better solutions and more enduring solutions. So am I more or less pessimistic than I was in the 1980s when I was first reading books by Ciro Bitar? A former boss of mine, former Secretary of State Madeleine Albright, likes to say that she is an optimist who worries a lot. And maybe that describes me too,
though maybe after listening to all the presentations today and listening to my fellow panelists, I'll be more of a worry-free optimist. Thanks again for the opportunity to share these initial thoughts with you. Thanks a lot, Mark. We appreciate all your remarks and your wonderful insights, including everything the Biden administration and USAID are doing to help throughout this crisis. We're going to go now to the next panelist, and I want to remind you all we're running a little bit tight in terms of time. Voy a pasar a hablar en español. Y necesitamos que puedan mantener sus presentaciones en alrededor de unos 5 minutos, así si nos da el tiempo podemos ahondar con algunas preguntas. Vamos a pasar a Raúl Félix, profesor de CIDE en México. Raúl, por favor, te damos la palabra. Con ustedes, igual que otros participantes, me hubiese gustado estar en Nueva York, ustedes presencialmente. Bueno, yo voy a concentrarme en el aspecto macroeconómico, que es mi especialidad. María Ángela en su presentación hablaba que se habían quemado libros, o que no se habían quemado, pero que luego se quemaron libros de macroeconomía. Yo no quiero quemar ninguno, aunque no creo que todos son igualmente útiles. Ciertamente, lo que vivimos, la experiencia que vivimos el año pasado, cuando a la economía global le golpeó el COVID, es una situación de la que no tenemos registros históricos, series de tiempo para hacer análisis rigurosos, estadísticos, porque quizás la referencia sería la gran gripe española de hace más de un siglo. La naturaleza de la recesión que vivimos el año pasado es una situación diferente a las recesiones clásicas, en muchos sentidos. Por ejemplo, primero es exógena. La mayoría de los economistas siempre hablamos de crisis endógenas, exógenas. Es muy difícil identificar una crisis exógena. Pero en el caso del COVID, aunque se podría discutir, creo que califica como una crisis exógena. En ese sentido, la actividad económica, los equilibrios macroeconómicos estaban funcionando antes de la crisis, llega este golpe y desploma la demanda agregada. A diferencia de otros episodios, esta vez, quizás por una lectura correcta de los libros, los países implementaron políticas macroeconómicas, tanto monetarias como fiscales, expansivas. A tal nivel de que en los países desarrollados, en particular en los Estados Unidos, la compensación de los ingresos de las personas que perdieron sus empleos fue casi igual al 100%, es decir, las personas mantuvieron sus ingresos disponibles. Eso trajo una consecuencia macroeconómica que hoy estamos viviendo, y es que hay un incremento importante en el ahorro privado que registra en los depósitos que tienen los hogares y las empresas. Entonces, hoy estamos en un momento diferente, donde estamos viendo una recuperación del crecimiento global, y a pesar de del efecto negativo moderado que va a tener el brote de COVID Delta, sugiere que el crecimiento económico global este año rondará cerca del 6%. Quizás un poco más, quizás un poco menos. Y más importante, esta recuperación se va a extender hasta el año 2022, con un crecimiento el próximo año que andaría rondando entre 4 y 4.5%. Es muy importante, coincido, en que esta recuperación se materialice, que no se hagan cosas que puedan impedir que la recuperación se concrete, porque es la única forma de lograr que el daño que hizo la recesión del año pasado no se vuelva un daño persistente y permanente en la pérdida de capacidad de crecimiento y en temas de distribución de riqueza e ingresos. El punto es que en esta recuperación que estamos viviendo,
se da de una forma que no es igual en todas las regiones, ni en todos los países, y dentro de los países no es igual en todos los sectores. Ha habido sectores que han tenido una recuperación muy importante. Por ejemplo, el sector que produce manufacturas ha tenido un crecimiento importante. De hecho, el nivel de demanda de bienes duraderos en el mundo es más alto en este momento de lo que era antes de la crisis. Pero hay otros sectores que están rezagados, como es el caso de los servicios, entre ellos el turismo, entre otros. Hay países que, como Estados Unidos ahora y China antes, han logrado ya tener productos internos brutos mayores a los que tenían antes del COVID, mientras que otros, especialmente los países emergentes, todavía arrastran un déficit importante de crecimiento. Toda esta recuperación y todos estos efectos que estoy señalando han venido acompañados por un rebote inflacionario. Y hoy es uno de los grandes temas del debate. ¿Qué hacer con este brote de la inflación que Estados Unidos, por ejemplo, está en este momento registrando inflaciones de 5.5%? Algunas economías emergentes, como Brasil, se aproximan casi a inflaciones de 2 dígitos. Entonces, un fantasma del pasado que pensábamos ya muerto, regresa con fuerza, que es la inflación. Sé que me queda un poco tiempo, pero quiero dejar delineados los siguientes puntos. ¿Hacia dónde vamos? Hay un debate en la comunidad de mis colegas economistas, de los que piensan que vamos hacia los años 70, hacia la estanflación. Es decir, que lo que vendrá es, en los próximos meses, es una inflación alta, persistente, inestable, y al mismo tiempo que cobre un costo en términos de crecimiento económico. Y estas personas, algunas de estas personas, entre ellos menciono el exsecretario de Hacienda, Larry Summers, señalan que en parte esto puede ser producido por un exceso de estímulo, tanto de la política monetaria como de la política. Hay otros en la escuela monetarista que atribuyen este brote de inflación a temas las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, especialmente del Banco de la Reserva Federal. Piden un ajuste rápido en la política monetaria. Yo, en lo personal, pienso que el tema de la inflación es un tema complejo. La inflación que estamos viviendo en este momento es esencialmente transitoria, pero siempre es muy difícil identificar el componente transitorio y el componente permanente de la inflación. Para mí, en este momento, no hay a nivel global, ni a nivel de los Estados Unidos en particular, un exceso generalizado de demanda. Sí hay excesos en diferentes sectores de la economía, y esto está explicando este crecimiento en la inflación. Muchos factores que tienen que ver con precios de mercancías básicas, costo de transporte, golpes, choques negativos en la oferta de bienes a nivel global. Sin embargo, yo creo que el reto hacia adelante es mover la política monetaria y la política fiscal a acomodar estos incrementos inflacionarios sin tener que frenar la recuperación. Y al mismo tiempo, actuar de forma preventiva para evitar los estímulos macroeconómicos necesarios que se dieron y que todavía son necesarios, que conviertan varios meses o varios años hacia adelante en un problema estructural de inflación. Esto significará que habrá que normalizar las políticas monetarias, las políticas fiscales. Esperamos los mercados financieros puedan aterrizar a este nuevo entorno de política macro que viene hacia adelante de una forma suave, no a través de crack o nuevas recesiones que dificulte la recuperación económica del mundo, especialmente de los países en desarrollo, los países emergentes.
Gracias, Raúl, por la presentación y por compartir con nosotros tu conocimiento y visión sobre la situación económica global, las soluciones que se avecinan y las medidas que se deben tomar a cabo a nivel global, país y sector de la economía. Vamos a pasar ahora a la presentación de Sergio Vitar, que es el miembro de la Junta de Asesores de IDEA. Por favor, Sergio, te damos la palabra y recuerden no más de 5 minutos. Gracias. Primero decirte que le agradezco a Firestein que ya no está, haber leído ese libro que escribí cuando estaba después de un año de preso, exiliado por la dictadura chilena, y se veía todo el desastre. Pero hicimos un esfuerzo de entender por qué el desastre y qué salidas. Bueno, hubo 10 años de exilio, después volvimos. Ya toda América Latina estaba avanzando en ese tiempo hacia la democracia y Chile también lo hizo. Destaco esto porque creo que junto con señalar todos los problemas que hay, no vamos a salir de esto si no vemos algunos fenómenos nuevos que están aconteciendo que a mi juicio también dan alguna esperanza y una oportunidad de transformación. Y quiero mencionar los siguientes, 4. Primero, lo que hemos visto en las discusiones entre todos los expertos y políticos latinoamericanos es que detectamos en la ciudadanía latinoamericana, con todos los problemas, una preferencia y una lucha por la democracia y las elecciones como forma de solución y de superación y de realización de los cambios. Eso es una vocación que predomina. Hace unos meses, cuando esto partió, muchos pensamos que esto se iba a derrumbar todo y que el llamado backsliding o retroceso a los sistemas híbridos iba a ser el más importante. Hasta ahora hemos visto que muchas veces los retrocesos, además de la crisis económica, pandémica, vienen de los propios poderes ejecutivos, generalmente elegidos por elecciones como Venezuela, El Salvador o Nicaragua, que se apoderan de los otros partes del poder público y por lo tanto empiezan a retroceder. Pero hay otros casos, yo quiero destacar que se mencionó también la constitución chilena que está en proceso, que todos estamos aspirando a que aquí se conduzca por consenso, que se amplíe la participación, que se reduzcan las desigualdades, que haya una sociedad solidaria, pero que seamos capaces de incorporar en la cultura democrática el consenso, no solo la polarización. Y eso no es fácil, son procesos largos. Segundo problema que observo de los cambios que están aconteciendo, que lo veo como oportunidad, la expansión de las funciones y del alcance de las acciones del Estado para proteger socialmente, como ha ocurrido con las vacunas o la provisión de bienes públicos y la entrega de recursos. Esto ha permitido, creo, romper la barrera ideológica del Estado mínimo. Y esto es un hecho que América Latina tiene que tomar y yo creo que las sociedades van a empezar a observar. Hay necesidades importantes de reforma del Estado, del desarrollo de una mayor capacidad nacional, tanto en lo económico, social, como en la violencia y la corrupción. También hay conciencia creciente de la necesidad de reformas tributarias. Creo que esos son hechos que hay que observar, que están dándose al mismo tiempo. El tercero es que se produce una confluencia global que incide en cada país entre la salud global y el medio ambiente, lo que promueve y empuja a crear nuevas instituciones globales, ampliar los recursos, como se mencionaba recién, lo decía María Ángela, el tema de los derechos especiales de giro, 600 billones, aunque está mal distribuido, Fondo Monetario, Banco Mundial, fondos en materia de salud que se están creando también con participación privada. Vamos a ver qué pasa en el G20. Pero ese punto me parece también que es un hecho nuevo. Y a nivel latinoamericano, lamentablemente, la fragmentación es muy alta, pero hay espacios en que se puede intentar un acuerdo entre algunos países, si no todos, en materia de financiamiento internacional, fabricación de vacunas y otros. Y el cuarto hecho que yo veo como una oportunidad, además de una aceleración de la digitalización y de la hiperconectividad, que es un factor a favor de la democracia si evitamos el control social,
es el crecimiento del cambio cultural en los jóvenes, en la preocupación por los dos temas que mencioné, y también el movimiento de mujeres, que ha adquirido una fuerza bastante grande. Resumo por la hora ya. Si esto es una oportunidad, ¿qué salidas hay? Muchos de nosotros hemos trabajado en política, en distintos gobiernos, en distintas materias, disciplinas, en fin, pero la convicción que estamos teniendo varios es que es la necesidad de sembrar una idea de un proyecto estratégico mayor, un nuevo rumbo para América Latina, aunque sea largo el proceso, aunque sea largo la discusión, pero que esté a nivel de los tremendos desafíos. No sirven los parches. Yo sé que esto es progresivo, nada se va a resolver de la noche a la mañana, pero es importante que los pasos, por pequeños que sean, apunten a un horizonte de transformación progresiva y no un simple alivio. Yo creo que esto hoy no existe en América Latina, pero creo que es una gran tarea. Con dos colegas, un mexicano y un colombiano, escribimos recién un libro que se llama El Gran Giro de América Latina. Es chiquito, no pretende mucho, que se puede bajar de Google, está disponible y gratis, Gran Giro de América Latina. Y ahí el tema que nos queda no es la discapacidad de diseñar políticas, es la capacidad de tener actores políticos que puedan reunir energía para mirar este largo plazo y dar continuidad entre los gobiernos. Eso se puede construir. Y yo creo que la protección del sistema democrático, el avance a un pacto nuevo social, el reforzamiento de la capacidad nacional tecnológica, verde y transformación productiva, y el fortalecimiento de los partidos políticos, coaliciones, tienen que ser ejes comunes de todos, aunque nos tome tiempo. Pero mi convicción es que si eso no hay, todo esto se van a ver como pequeños parches. Hay que ubicarlo en un contexto de estrategia más amplia, con todos los elementos que cada uno de ustedes ha mencionado, que yo comparto y que son fundamentales para operacionalizar. Pero se requiere una mirada más larga. Eso quería expresar. Muchas gracias. Muchas gracias, y Sergio, por la presentación. Creo que todos coincidimos en la necesidad de la transformación de América Latina, buscando nuevas soluciones a estos problemas tan acuciantes, y esperamos poder hacer algunas preguntas de seguimiento a tu presentación, si el tiempo lo permite. Vamos a pasar ahora a Wang Hua, subsecretario de la Fundación de Paz y Desarrollo, que se une a nosotros desde China. Ya. No soy Wang Hua, soy Juan Luis Cebrián, que no estaba está claro previsto, que no es el representante de China, así que Cebrián puede hablar con mucha que además no estaba previsto en este panel, pero me han pedido que interviniera brevemente, entonces no he preparado una ponencia, pero he estado atendiendo a las anteriores que me han interesado mucho. Iba a hacer simplemente un par de comentarios. No soy economista, por lo tanto no puedo hacer un comentario técnico a lo que ha dicho Raúl Aníbal Feliz, pero he de decir que en lo que vemos en general en el mundo hay algo que preocupa, que es el aumento extraordinario de la deuda en algunos países de Europa, como Francia, como Italia, como España, está por encima del 130 y del 140 del Producto Interior Bruto. También es muy alta en China, en Rusia y en los Estados Unidos, y creemos que esto puede afectar en un futuro relativamente corto a las políticas monetarias y fiscales y castigar a las generaciones futuras si no se lleva a cabo una respuesta adecuada, ¿no? Y me ha gustado mucho el optimismo de Sergio Vitar sobre el futuro. Ha hablado más de las oportunidades que de los riesgos, como buen político que ha sido y que es. Yo como observador y analista y como periodista soy un poco más pesimista. Yo creo que el proceso de polarización ideológica que está habiendo en el mundo en general y en los países democráticos en particular es muy preocupante. A comenzar por los Estados Unidos,
que está viviendo una especie de guerra civil larvada. Hay una polarización ideológica y política intensa, hasta el punto de que observadores tan agudos como Niall Ferguson hace menos de unos días que pronosticaba que las próximas elecciones a este paso volvería a ganar Trump, lo que no creo que sea una buena noticia para el desarrollo global y desde luego no para el desarrollo de América Latina. Y creo que hay algunos problemas, y notablemente el poblacional, sobre los que los políticos prácticamente no prestan atención. Se habla mucho de la ola de refugiados ahora con Afganistán, del aumento de la migración llamada ilegal. Estamos viendo lo que está pasando con los haitianos en la frontera americana. En Europa el flujo migratorio desde el norte de África es imparable, pero a niveles políticos no existe, de hecho, una concertación, un consenso político sobre qué hacer con un mundo que se va a acercar a los 9.000 millones de habitantes en apenas 50 o 60 años. Hay que decir que cuando la anterior pandemia se produjo, la llamada gripe española, que no era española, pero se llamó así, había en el mundo aproximadamente 1.500 millones de habitantes. Cuando sucedió la pandemia iniciada el año pasado, en diciembre del 19, lo que había eran 1.500 millones de turistas en el mundo. Había tantos turistas como habitantes hubo en la primera pandemia de la gripe española. Por lo tanto, creo que efectivamente hay un mundo de oportunidades. Yo creo que hay un cambio de civilización, una globalización creciente, ya muy evidente en lo que es la opinión pública, con las redes sociales, la intervención de los gobiernos extranjeros a través de los sistemas telemáticos en las elecciones nacionales, etcétera, y la globalización financiera, pero al mismo tiempo hemos visto un aumento del nacionalismo, y a comenzar por Europa, que con la pandemia comenzó cada estado cerrando las fronteras sin ponerse de acuerdo con la Unión Europea, y de la fragmentación en la representación política, etcétera y tal, con un aumento de la ideologización, una pérdida del consenso y del pragmatismo. Y a esto se añade la continuación de la nueva Guerra Fría, por llamarla así, entre China y Estados Unidos. Estados Unidos ya no es el imperio que garantizaba o que protegía la paz mundial. La Pax Americana ha desaparecido. La primera potencia económica ya es China, o lo va a ser en muy poco tiempo, y por lo tanto este es un mundo completamente diferente, y yo creo que tanto a nivel nacional, a nivel estatal, el diseño de la democracia representativa que ha perdurado durante prácticamente 2 siglos no sirve en su actual estado para el mundo que conocemos, para el mundo que vivimos, porque el mundo ha cambiado, y también las instituciones internacionales están siendo muy ineficaces. Ha sido eficaz la Unión Europea en la generación de fondos especiales de ayuda para superar la crisis, fue especialmente inoperante al principio en la lucha desde el punto de vista científico y sanitario, y es evidente que la mayoría de las instituciones actuales, tanto nacionales como internacionales, enfrentan situaciones muy diferentes, fruto de la digitalización, la globalización, la superpoblación, el cambio climático, y problemas tan globales que solo pueden tener soluciones globales. Con esto no quiero ser pesimista. Lo que quiero decir es que hay oportunidades, pero la respuesta para que esas oportunidades se conviertan en progreso tiene que ser una respuesta global, fundamentalmente, y las instituciones globales en este momento fundamentalmente no funcionan. Y el aumento de la tensión entre China y Estados Unidos, que ya ha perjudicado, entre otras cosas, a los proyectos europeos, no es una buena noticia. Bueno, es un simple comentario, no vamos a solucionar
en un breve panel los problemas del mundo, pero yo sí creo que América Latina, como productora de materias primas, tiene un gran futuro en esta situación si efectivamente logra estabilizar políticamente sus países, y eso solo lo puede lograr si fortalece las instituciones, y no está en el mejor momento para ello. Nada más y muchas gracias. Desde España, no China, y coincido plenamente en la necesidad de buscar una solución global a este problema, y también es interesante la mención que hizo Juan Luis sobre el cambio de poder que estamos viendo entre Estados Unidos y China, donde China se fortalece y Estados Unidos parecería perder poder a nivel global.